estimados y estimadas. Les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante, los paradigmas del derecho constitucional. Los paradigmas filosóficos del derecho constitucional. Pues bien, para entrar en materia, lo primero que tenemos que hacer es explicar qué es derecho constitucional. Y cuando hablamos de derecho constitucional, obviamente es una rama del derecho, una rama de la ciencia jurídica, que se encarga del estudio, interpretación, integración, aplicación, análisis de la constitución política de un Estado. A eso se refiere el derecho constitucional. Se refiere al estudio, al análisis, a la interpretación, la integración, la aplicación y el conocimiento de la constitución política de un Estado. Eso es el derecho constitucional. En pocas palabras, una vez entonces comprendido qué es el derecho constitucional, entonces debemos entrar a explicar qué son los paradigmas filosóficos o las escuelas filosóficas del derecho constitucional. Bueno, para eso tenemos que partir explicando qué es un paradigma. Un paradigma es un sistema, esquema o modelo de pensamiento de una ciencia o de una teoría. En este caso, el paradigma se refiere a un esquema, un sistema o modelo de pensamiento de la constitución de un Estado. Cuando hablamos de los paradigmas filosóficos, cuando hablamos de las escuelas filosóficas del derecho constitucional, nos referimos a un esquema, modelo, sistema de pensamiento para comprender, entender, analizar, estudiar, aplicar e interpretar qué es la constitución de un Estado. Entendido eso, entonces, tenemos que entrar en una materia muy importante. Explicar qué es los paradigmas, o qué son, más bien dicho, los paradigmas filosóficos, las escuelas filosóficas del derecho constitucional. En ese sentido, entonces, vamos a explicar los principales. No vamos a hablar de todos, porque son muchos, pero vamos a tomar como referentes tres paradigmas, tres sistemas, tres esquemas de pensamiento, tres escuelas. Los más importantes, por supuesto, que son el realismo jurídico, el positivismo y el naturalismo. Cuando hablamos entonces de estas tres principales escuelas, de estos tres principales paradigmas, nos referimos al positivismo, también llamado escuela del derecho positivo, el naturalismo, también llamado escuela del derecho natural, y el realismo jurídico. Cada uno de estos tres grandes paradigmas también tiene a su vez subramificaciones, subvertientes, que los vamos a explicar de una manera fundamental. Pues bien, entonces, tenemos que existen tres grandes paradigmas que vamos a explicar el día de hoy, que se refieren al estudio, al análisis y a la comprensión de la constitución política de un Estado, como son el realismo jurídico, el positivismo y el naturalismo. Bueno, vamos a partir de la escuela del derecho positivo, del positivismo. El positivismo jurídico es una escuela del derecho que tiene distintas variantes, pero que en esencia lo que indica, lo que refiere la escuela del derecho positivo, es que existe una separación entre derecho y moral. Existe una separación entre derecho y ética. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que el derecho carece de contenido moral. Eso es lo que quiere decir. Es una de las principales tesis de la escuela del derecho positivo, del positivismo. Carece de contenido moral el derecho. Y entonces, básicamente, para el positivismo jurídico, el derecho es un conjunto de normas jurídicas. Un conjunto de normas jurídicas, un sistema hermético de normas jurídicas, pero ese sistema de normas jurídicas no tiene conexión alguna con un sistema de carácter moral. Por lo que el contenido de las normas jurídicas no importa para ser considerado derecho. Es decir, el derecho es derecho siempre y cuando haya sido emitido por el Estado bajo los parámetros que establece el Estado, cumpliendo los requisitos que establece el Estado, y una vez que se cumplan con estos requisitos o presupuestos fundamentales, el derecho tiene fuerza vinculante sobre todos los ciudadanos de un Estado. No importa el contenido de las normas jurídicas, es decir, no importa
si las normas jurídicas tienen un contenido de carácter inmoral o son consideradas injustas de acuerdo a un sistema de moralidad. Por lo que las normas jurídicas pueden tener cualquier tipo de contenido, el cual no puede ser eh, examinado, no puede ser reprochado, sino que tiene que acatarse per se, tiene que acatarse tal cual es, no importa si el contenido de las normas jurídicas es injusto de acuerdo a la moralidad o es inmoral. Eso quiere decir entonces que hay una tesis de separación. Prácticamente hay tres tesis fundamentales dentro de la escuela del positivismo, del positivismo. Esas escuelas fundamentales son de que hay una separación entre derecho y moral. ¿Por qué? Entonces el derecho es carente de contenido moral. Por otro lado, existe una tesis de obediencia. El derecho, hay una obligación de obedecerse. Hay una obligación de obedecerse el derecho y acatarse por el simple hecho de ser emitido por el Estado. Como el Estado es el aparato coercitivo o activo que impone el orden en una sociedad, el solo hecho de que el Estado emita el derecho, este debe ser obligatorio, tiene fuerza vinculante y como tal debe ser obedecido. Esa es otra tesis de la escuela del derecho positivo. Y entonces, básicamente, sobre estos principios, estos presupuestos fundamentales de la escuela del derecho positivo, han surgido distintas variantes para explicar qué es el positivismo jurídico. Entonces, existen varias subramificaciones del positivismo. Entre ellas tenemos el positivismo exegético, la jurisprudencia de conceptos, el positivismo lógico, el positivismo kelseniano, la teoría pura del derecho, y el positivismo contemporáneo de Luigi Ferrajoli. Bueno, él así lo llama, positivismo contemporáneo, pero es algo discutible. Pero también tenemos lo que es el positivismo incluyente de Hart. Entonces, estas son distintas subramificaciones del positivismo jurídico. En primer lugar, tenemos el positivismo exegético. Para el positivismo exegético surge a mediados del siglo XIX, la escuela exegética en Francia. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que postula básicamente el positivismo exegético? Lo que postula básicamente el positivismo exegético, la escuela exegética, es que el derecho es igual a ley. Ley es igual a derecho, en primer lugar. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Algunos parámetros muy importantes. ¿Qué es derecho? ¿Quién lo emite? ¿Cómo se legitima? Y cómo se interpreta. ¿Quién lo emite? ¿Cómo se legitima? ¿Qué es derecho? Y cómo se interpreta. ¿Qué es derecho? Ley. Es igual a ley. Eso es derecho para la escuela exegética. La ley. ¿Quién lo emite? Únicamente lo va a emitir el Estado. Pero tenemos que comprender que el Estado en el siglo XIX era un Estado monárquico, era un Estado imperial. Por lo tanto, la concepción de Estado en el siglo XIX era una concepción diferente a un Estado democrático republicano, porque el concepto de Estado monárquico imperial era el Estado soberano, el Estado persona, el Estado leviatán que está por encima del pueblo. Es decir, el concepto de Estado monárquico imperial del siglo XIX es aquel Estado jovesiano, aquel Estado leviatán, por medio del cual existe un contrato, el Estado nace como por medio de un contrato político en el que el pueblo le cede la soberanía al Estado como una persona diferente del pueblo, por lo que el Estado, como una persona política independiente y todo el pueblo asume toda la soberanía y el pueblo queda desposeído de la soberanía, por lo que el pueblo se convierte en un súbdito y está sometido al Estado. Y la cabeza del Estado es el monarca, de tal cuenta que aquí se consolida la famosa frase de Luis XIV, el Estado soy yo, el rey es el Estado. ¿Por qué? Porque la cabeza de la persona Estado es el rey, de tal cuenta entonces que el Estado monárquico está por encima del pueblo. De tal cuenta entonces que la ley emitida por el Estado es una ley de carácter soberana. ¿Por qué? Porque es una ley que está por encima del pueblo y el pueblo está sometido a la ley. Ahí se cumple el famoso jus imperium, el imperio de la ley, el jus cogens. Por encima de la ley nadie, el pueblo está por debajo de la ley está por encima del pueblo porque la ley es emitida por un Estado omnímodo, un Estado absoluto, un Estado monárquico e imperial. De tal cuenta entonces que la ley es válida porque es emitida por el Estado soberano y el pueblo está sometido como súbdito a la ley del Estado soberano. De tal cuenta entonces que cómo se legitima la ley, cómo se legitima el derecho en la escuela exegética,
se legitima porque tiene poder. Esa ley tiene poder porque es emitida por el soberano Estado. El soberano Estado es una persona política distinta del pueblo y que somete al pueblo, y el pueblo está bajo la soberanía del Estado persona, distinto del pueblo. Y este Estado persona prácticamente es el monarca, es el emperador, que está por encima del pueblo, de tal cuenta entonces que la ley es poderosa. Ahora, ¿cómo se interpreta? Ya que la ley es emitida por el parlamento monárquico, entonces la escuela exegética utiliza el método exegético. ¿Y qué es la exégesis? La exégesis consiste en averiguar qué quiso decir el legislador. ¿Por qué el método para interpretar la ley es averiguar qué quiso decir el legislador? Porque el legislador es soberano, el legislador es el parlamento imperial, es el parlamento monárquico que está por encima del pueblo, de tal cuenta entonces que el pueblo está sometido a la soberanía del monarca, del parlamento. Y por eso se utiliza la exégesis, que es la ley, lo que el parlamento monárquico dice que es ley. Por lo tanto, existe un jus imperium, un jus cogens, una ley que está por encima del pueblo, que no puede ser discutida, que no puede ser cuestionada acerca de su contenido, porque como es positiva, eso quiere decir que se utiliza el positivismo jurídico. Lo que está diciendo es que hay una separación entre moral y derecho. Pero el positivismo jurídico, a su vez, deviene el positivismo científico. El positivismo científico no cree en las ideas, no cree en los principios morales, no cree en los principios éticos. El positivismo científico es ateo, materialista. El positivismo científico surge del materialismo ateo del siglo XIX y por lo tanto niega la metafísica, niega los valores morales, niega las ideas, niega la idea de justicia y por lo tanto entonces el positivismo científico establece que solamente ciencia es aquello que se puede ver, observar, tocar, palpar y que se puede comprobar mediante métodos experimentales y da una conclusión positiva. Eso, positivismo científico, se aplicó al derecho. Y entonces, en el caso del derecho, solamente es derecho a aquellas leyes, a aquellos códigos que son emitidos por el Parlamento monárquico soberano. Y como es positivismo, es positiva, porque no se reconocen los valores morales, ni los principios éticos, ni las ideas, ni los principios metafísicos, ni la idea de justicia. Por lo tanto, como no se reconoce que existe eso, únicamente el derecho a aquellas letras, a aquellos códigos, a aquellas normas que son emitidas por el Parlamento monárquico, ese Parlamento monárquico absolutista, poderoso, que ejerce el poder por encima del pueblo, un pueblo súbdito, sometido al poder de la ley. Ese es el positivismo exegético. Luego eso surge a mediados del siglo XIX durante la época de Napoleón III en Francia. Ahora, tenemos el positivismo de la jurisprudencia de conceptos. El positivismo de la jurisprudencia de conceptos nos dice, surge en Alemania a finales del siglo XIX y a finales del siglo XIX la jurisprudencia de conceptos es otro tipo de positivismo. Alemania, que no quiso seguir el modelo francés porque son más técnicos, rechazaron el Código de Napoleón como norma fundamental y en su lugar utilizaron otro código civil que ellos emplearon en 1896 en Alemania. Aquí vienen grandes autores como Savigny, Wieselt, Goldsmith, Pusta, que crearon lo que se llamó la genealogía de conceptos. ¿Qué quiere decir eso? El derecho es igual a los conceptos científicos de derecho. Eso es lo que está diciendo eso, ellos. Ahora, aquí todavía vivía un Estado monárquico, un Estado imperial, porque la Alemania en la que se produce esta escuela es una Alemania imperial. Estamos hablando del Segundo Reich, que estaba dirigido por el emperador, los emperadores Wilhelm I y Wilhelm II, Guillermo I y Guillermo II. Entonces, aquí Alemania era un Estado imperial. Por lo tanto, entonces, el positivismo seguía teniendo las mismas connotaciones, las mismas características de ser un sistema en el que el Estado está por encima del pueblo y por lo tanto el derecho es emitido por el Estado. Lo único es que en lugar de dejar que la interpretación del derecho se circunscribiera a averiguar qué es lo que quiso decir el Parlamento, como en la escuela exegética, aquí le van a dar una participación a los científicos del derecho. Muy importante. Por lo tanto, la ley no va a ser derecho por sí sola, sino que la ley tiene que complementarse con los conceptos científicos. De tal cuenta entonces que derecho es igual al conjunto de conceptos científicos extraídos de la ley, sistematizados científicamente por los jurisconsultos y que sirven de parámetro para interpretar la ley. Eso es derecho. Por lo tanto, mientras que en la escuela exegética derecho es igual únicamente a la ley emitida por el Parlamento y la ley es lo que quiso decir el Parlamento monárquico, en la jurisprudencia de conceptos, el derecho es un conjunto de conceptos científicos que explican la ley.
Por lo tanto, sí es ley, pero más conceptos científicos. Y este conjunto de conceptos científicos sistematizados por los jurisconsultos del Estado, que van a decir lo que es la ley, ese conjunto de conceptos se le va a llamar dogmática jurídica. ¿Por qué? Porque cada concepto jurídico científico sistematizado se va a considerar como un dogma de interpretación de la ley. Por lo tanto, a ese conjunto de conceptos científicos se le va a llamar dogmática jurídica. De tal cuenta entonces que en esta segunda vertiente del positivismo, en esta segunda escuela del positivismo jurídico, el derecho es igual a conceptos científicos que interpretan la ley. Por lo tanto, el derecho no solo es ley aquí, sino es ley más conceptos científicos sistematizados por los jurisconsultos que explican la ley. El conjunto de conceptos científicos, por lo tanto, aquí no es el conjunto de normas jurídicas lo que va a ser derecho, sino el conjunto de conceptos científicos. Por ejemplo, propiedad, derechos reales, hipoteca, prenda, testamento, sucesión hereditaria, sucesión testamentaria, eh, persona, familia, capacidad, patria potestad, tutela en el caso del derecho civil. En el caso del derecho penal, pues delitos, sus categorías dogmáticas, acción, tipicidad, antijuicialidad, culpabilidad, imputabilidad, punibilidad. Ese conjunto de conceptos científicos van a ser el derecho. Ese conjunto de conceptos científicos van a ser extraídos de la ley, por supuesto. La ley es la soberana porque es un Estado monárquico imperial. Y entonces la ley es la soberana, emitida por un parlamento monárquico, por un parlamento imperial que va a sistematizar lo que es el derecho. Y el pueblo tiene que someterse, tiene que acatar eso. Solo que va a ser más técnico. ¿Por qué? Porque la ley tiene que estar sistematizada por el conjunto de conceptos científicos. Eso se va a llamar dogmática jurídica. Por eso la jurisprudencia de conceptos es una segunda vertiente del positivismo jurídico. Nos dice que derecho es igual a un conjunto de conceptos científicos sistematizados científicamente por los jurisconsultos que van a servir de parámetro para interpretar la ley soberana emitida por el Parlamento monárquico, el Parlamento imperial. ¿Cómo se legitima? Se legitima, por supuesto, a través de la ciencia jurídica, a través de los conceptos científicos. ¿Cómo se interpreta? Utilizando de parámetro los conceptos científicos, los dogmas, es decir, los conceptos científicos sistematizados para entender qué es la ley. No la exégesis, sino la jurisprudencia de conceptos. En estas dos vertientes, entonces, ¿cómo se concibe la Constitución aquí? La Constitución se concibe, en el caso del positivismo exegético, como un contrato político por medio del cual el pueblo le cede la soberanía al monarca, al Estado, cuya cabeza va a ser el monarca. Así se concibe la Constitución en la escuela exegética. En la escuela del positivismo exegético del siglo XIX se concibe la Constitución como un contrato político en el que el pueblo le entrega, le cede la soberanía al Estado, un contrato político por medio del cual se crea el Estado como una persona nueva, distinta del pueblo. El pueblo se desnuda de soberanía y se la entrega a ese Estado, y la cabeza de ese Estado va a ser el monarca o el emperador. La Constitución en el positivismo de la jurisprudencia de conceptos es diferente. ¿Por qué? Porque la Constitución en el positivismo de la jurisprudencia de conceptos también es un contrato político en el cual se le cede la soberanía al monarca y al emperador, pero esa Constitución tiene que tener un complemento científico, es decir, su explicación y su interpretación tiene que tener un complemento de carácter científico, que va a ser la ciencia del derecho que va a estar desarrollada por los jurisconsultos. Bueno, luego tenemos una tercera vertiente de la escuela del derecho positivo, que es la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. La teoría pura del derecho de Hans Kelsen es otra vertiente de la escuela del derecho positivo, aunque el mismo Hans Kelsen no se consideró a sí mismo un positivista, porque él quería separarse del positivismo y del naturalismo. En ese sentido, ¿qué es la teoría pura del derecho? Bueno, Hans Kelsen, siguiendo con los principios del derecho positivo, considera que hay una separación entre derecho y moral. No hay conexión entre derecho y moral. Por lo que el derecho debe ser puro, tiene que estar ausente de cualquier ingrediente de carácter moral. Pero también tiene que estar ausente de cualquier ingrediente de carácter político, tiene que tener una separación entre derecho y política. Con esto se separa de las escuelas positivas del siglo XIX. ¿Pero esto por qué? Porque la teoría pura del derecho surge juntamente con la aparición del Estado republicano y democrático. Después de que en la Primera Guerra Mundial los estados imperiales y monárquicos como el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco-Otomano, el Imperio Ruso-Romanov, desaparecieron y en su lugar surgieron repúblicas democráticas en Europa.
Entonces ahora existe un nuevo modelo, una nueva comprensión para entender el Estado como una república democrática, el Estado como una república democrática. Esto también cambia el concepto de constitución, por supuesto. En ese sentido también cambia el concepto de derecho y el positivismo jurídico que debe explicar este nuevo Estado, esta nueva constitución. Quien lo postula es Hans Kelsen, porque es Hans Kelsen uno de los principales ponentes para la redacción de la Constitución de la República de Austria en 1920 y para la redacción de la Constitución de la República de Weimar en Alemania en 1919. Dos países que antes eran parte de un imperio y que ahora se constituyen como estados republicanos y democráticos. En ese sentido, entonces, en primer lugar, cambia el concepto de Estado. El Estado ya no es una persona política independiente del pueblo, que está por encima del pueblo para imponer orden y que el pueblo es objeto de ellos. Ya no. ¿Por qué? Porque ya desaparece la monarquía, desaparecen los imperios y por ende entonces aparece el Estado republicano democrático. Pero en el Estado democrático republicano el poder ya no lo tiene un monarca ni un emperador, sino el poder lo tiene el pueblo. Por lo tanto, la Constitución en un Estado republicano democrático de los que surgieron en 1919, 1920, postulados por Hans Kelsen, ya no es un contrato político en el que el pueblo cede la soberanía, crea una persona política llamada Estado y le cede la soberanía al Estado, sino que en vez de eso, la Constitución es un contrato político siempre, pero en este caso ese contrato político es para crear un orden jurídico político. Así es concebido. El Estado como un orden jurídico político, ya no como una persona política soberana que está por encima del pueblo. No, no, no. Ahora, como es una república democrática, entonces el pueblo es el soberano, ya no es el monarca, ya no es el emperador, el pueblo es soberano. Pero el pueblo tiene que organizarse. Y para organizarse, el pueblo tiene que someterse a un orden jurídico. Pero ese orden jurídico ya no lo va emitir el rey ni el emperador, sino que va a ser el mismo pueblo. El orden jurídico va a emanar de la voluntad del pueblo. Entonces el Estado va a ser un orden jurídico. El Estado va a ser un orden jurídico político. Y la Constitución entonces va a ser un contrato por medio del cual se crea un orden jurídico político. En este caso, para Kelsen, la visión kelseniana es que todo debe ser jurídico. El Estado es jurídico, la Constitución es jurídica, el orden es jurídico. Hay una separación entre lo político y lo jurídico. ¿Por qué? Porque ya no quiere Kelsen que haya esa conexión que había con el poder político imperial y monárquico que tenían las otras escuelas positivas del siglo XIX, sino que esté independizado el derecho de la política, pero que también esté independizado la moral. Por lo tanto, sigue ese parámetro de considerar el derecho sin contenido de carácter moral. Ahora, entonces, ¿para Kelsen qué es la Constitución? Para Kelsen el Estado es un orden jurídico. Es un orden jurídico creado por el pueblo. Pero ese orden jurídico creado por el pueblo lo va a crear una norma jurídica fundamental, que va a ser la ley fundamental, la Constitución. En Hans Kelsen, la Constitución es una ley fundamental. Es la norma fundamental del orden jurídico. Como todo es un orden jurídico, entonces la Constitución va a ser una norma fundamental, una ley fundamental. ¿Y qué es lo que nos dice Hans Kelsen entonces en su positivismo jurídico? Nos está diciendo entonces que derecho es igual a un orden jurídico, a un sistema jurídico de normas. Eso es derecho. Pero, ¿quién lo emite? Pues lo emite el Estado. Pero el Estado es un orden jurídico creado por la voluntad del pueblo. Pero la voluntad del pueblo está expresada en una ley fundamental, en una norma fundamental que es la Constitución. ¿Te das cuenta entonces que para Hans Kelsen la Constitución es la norma fundamental? Ve al Estado como un orden jurídico completo, unido y coherente. Ve al Estado como un orden jurídico completo, unido y coherente, en el que el poder está en el pueblo. El único soberano es el pueblo, porque es un Estado republicano y democrático. Entonces, el pueblo tiene el poder, solamente el pueblo tiene el poder. Entonces, el Estado está sometido, el Estado es la expresión del pueblo. El pueblo ya no es una persona política con poder sobre el pueblo, como en el siglo XIX. El Estado es un orden jurídico creado por el pueblo. Y ese orden jurídico creado por el pueblo es creado por la voluntad del pueblo que está expresada en una norma fundamental, la ley fundamental que es la Constitución. Y luego viene en esa Constitución carente de moralidad. ¿Por qué? Porque es positivismo aún, no hay conexión entre derecho y moral, es una Constitución de carácter formal, por eso es una ley fundamental. La Constitución no va a tener derechos humanos,
no va a tener derechos fundamentales porque es carente de contenido moral, es carente de contenido axiológico, porque hay una separación entre derecho y moral y por lo tanto la Constitución en Kelsen es una ley formal, ley fundamental formal, porque no va a regular derechos humanos, porque no va a regular derechos fundamentales, sino se va a circunscribir únicamente a establecer cuál va a ser la forma de gobierno, cómo se van a elegir los representantes del gobierno, cómo se van a elegir cuáles van a ser las funciones públicas, quiénes van a ser los organismos de Estado, cómo se van a representar, cómo se van a elegir, cuáles van a ser sus funciones, cómo se va a crear la ley, cuáles son los parámetros para crear la ley, los procedimientos, los pasos, los requisitos para crear la ley. Eso es lo único que va a regular la Constitución kelseniana. Va a ser una Constitución eminentemente formal, que únicamente le va a dar forma al Estado y únicamente va a establecer qué es ley, qué es jurisprudencia, qué es costumbre, qué son las resoluciones, cómo las va a emitir, quién las va a emitir, qué requisitos deben observar para poder ser válidas. Muy importante. Ahora, Kelsen además agrega otro ingrediente más. Y el otro ingrediente que agrega Kelsen es que el derecho tiene que estar conectado con la conducta humana, que las normas por sí solas no son lógicas. Las normas jurídicas no son lógicas por sí mismas, sino que tienen que estar interconectadas con la conducta humana, que es la que en realidad les va a dar la eficacia, la positividad, porque Kelsen se da cuenta que no puede haber positividad en el conjunto de normas jurídicas. El conjunto de normas jurídicas no son positivas en sí mismas, porque no son lógicas, porque no son juicios existenciales, porque no son susceptibles de ser calificables de verdaderas o falsas, no son juicios existenciales, son ficciones hipotéticas, por lo tanto no son lógicas. Y por no ser lógicas, entonces no pueden ser positivas, no, porque no son ciencia. De tal cuenta que lo único que puede ser positivo es la conducta humana activando la norma. De tal cuenta entonces que una norma que no es activada por la conducta humana es válida provisionalmente, pero si nunca llega a ser activada por la conducta humana, nunca va a alcanzar la eficacia para producir positividad. Eso es lo que estoy diciendo Kelsen, por lo que la positividad del derecho en Kelsen no va a estar en las normas jurídicas, no va a estar en el conjunto de normas jurídicas, sino en la actividad humana, en la conducta humana, en esta conducta humana que va a activar y llevar vida a la norma jurídica. Hasta en ese momento la norma va a cobrar eficacia y va a ser completamente válida, pero siempre bajo un contenido completo, unido, coherente, que es el ordenamiento jurídico, que va a estar fundamentado en la ley suprema que es la norma fundamental, que es la Constitución, que es la voluntad del pueblo, pero esa voluntad del pueblo va a estar expresada en Kelsen, en una norma fundamental llamada Constitución, que es la ley fundamental, pero carente de contenido material, carente de contenido moral. Muy bien. Hasta ahí tenemos entonces otra vertiente de la escuela del derecho positivo, la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Pero más adelante aparece la escuela del positivismo incluyente de Hart. En el positivismo incluyente de Hart lo que hace es introducir ciertos principios de carácter moral que vienen a legitimar el conjunto de normas jurídicas. El conjunto de normas jurídicas viene siendo válidas, formales, así como en Kelsen, carentes de contenido moral, pero como van a ver normas primarias, van a haber normas secundarias, van a haber cierto tipo de normas que le van a establecer cuáles normas van a ser válidas o no. Es decir, van a haber normas primarias, van a haber normas secundarias. Esas normas primarias son aquellas que van a servir de normas generales de interpretación, de normas generales de adjudicación. Es decir, lo que está diciendo Hart es que van a haber normas que van a servir de parámetro para establecer qué normas son completamente válidas. Van a haber un tipo de normas jurídicas que van a tener dentro de su contenido cierto contenido moral para servir de parámetro para establecer qué normas sí son consideradas derecho y qué normas no son consideradas derecho. Es decir, va a agregar un ingrediente pequeño, moral, pero ese ingrediente moral a la postre siempre sigue estando constreñido a la misma norma jurídica. ¿Por qué? Porque esas normas jurídicas de adjudicación, esas normas jurídicas primarias que van a tener un mínimo de contenido moral, van a ser emitidas por el Estado. Y al ser emitidas por el Estado, es el mismo Estado el que va a tener el control de decir entonces cuáles son los parámetros morales que van a servir a su vez de parámetro para establecer qué normas son
eh, completamente válidas y cuáles no. ¿Por qué? Porque aquí lo que está diciendo, lo que está tratando de manera de complementar Hart es que el sistema sigue siendo positivo, es decir, que el derecho es igual a un conjunto de normas jurídicas, es igual a un orden jurídico, un sistema jurídico formal, carente de moralidad, separado totalmente de moral y derecho, pero que el Estado va a incluir ciertos tipos de normas a las que les va a otorgar o va a regular dentro de ellas ciertos principios morales que van a servir para legitimar las demás normas jurídicas. Pero esos principios morales que van a estar contenidos en normas jurídicas siempre van a estar condicionados y legitimados por el Estado que los emite. De tal cuenta que no va la moralidad independiente de las normas jurídicas, no va a existir. No va a existir una moral independiente de las normas jurídicas que sirva de parámetro de legitimación de las normas, por lo que sigue teniendo estar en lo circunscrito y constreñido a una separación entre moral y derecho. Otro paradigma del positivismo jurídico. Posteriormente, vemos a Luigi Ferrajoli, que nos habla del positivismo contemporáneo, pero él asimismo se llama positivista, otra escuela de positivismo, pero hay muchos autores que consideran que él no es positivista. En mi caso, yo no creo que él sea positivista. Hay muchos autores que lo consideran un neoconstitucionalista, un neonaturalista. Los positivistas no lo consideran positivista, pero vamos a ver por qué. Lo vamos a dejar al final cuando hablemos del realismo jurídico. Ahora vamos a hablar del justnaturalismo. Ya hemos explicado las vertientes del positivismo. Ahora vamos a hablar del justnaturalismo. El justnaturalismo es aquella escuela, paradigma del derecho que tiene como postulado primordial y fundamental es que hay una conexión entre moral y derecho. Sí hay una conexión entre moral y derecho. Derecho no es únicamente ley, no es únicamente normas jurídicas emitidas por el Estado. No, no. Hay una conexión entre moral y derecho. El derecho debe ser moral para poder ser derecho. Eso es lo que nos dice el naturalista. El naturalismo nos dice el derecho debe ser moral para ser considerado derecho. No basta con que esté regulado, con que sea emitido por el Estado. No basta con que sea emitido por el Estado y cumpla los requisitos de su validez. No, no. También tiene que tener contenido moral, debe ser justo, debe ser ético ese derecho, porque de lo contrario no sería derecho. Es una diferencia fundamental. Para el positivismo, derecho es únicamente leyes, leyes carentes de contenido moral, que son derechos por el solo hecho de ser emitidas por el Estado, simple y sencillamente, sin que importe su contenido moral. O sea que en el positivismo jurídico las normas jurídicas pueden ser extremadamente injustas, pueden regular situaciones inhumanas, pero si son emitidas por el Estado cumpliendo los parámetros y requisitos que establece la ley formal o la ley fundamental formal, la Constitución como ley formal, en el caso kelseniano, es considerada derecho, aunque sea inmoral, aunque sea injusta, porque no importa su contenido, es válida porque es emitida por el Estado, punto. Ahora, en ese sentido, eso en el sentido de la escuela exegética, porque en el sentido de la escuela de la jurisprudencia de conceptos, pues no basta con que sea emitida por el Estado y cumpliendo los requisitos y parámetros, sino que además tiene que ser científico, tiene que tener un componente, un agregado científico, una dogmática que le dé su tecnicismo, su cientificidad para poder ser derecho. Y en el caso de Kelsen, aparte, se debe agregar otro elemento, otro componente que tiene que ver conducta humana activándola y además tiene que ser parte de un entramado, de un orden jurídico coherente, fundamentado en la ley formal, norma fundamental que es la Constitución, que es la expresión de la voluntad del pueblo. Pero siempre sin contenido moral en cualquiera de sus vertientes. En cambio, en el naturalismo jurídico tiene que haber una conexión entre derecho y moral. El derecho no es derecho si es inmoral. Y entonces, en el naturalismo, derecho no solamente son las normas jurídicas, sino que además los principios y los valores morales son parte del derecho y son superiores a las normas jurídicas. Tal cuenta que las normas jurídicas no son derechos y son contrarios a los valores. Existen distintas clases de naturalismo. El primer tipo de naturalismo que existió fue el naturalismo místico. El naturalismo místico existió en la época de las civilizaciones antiguas, la antigua Roma, la antigua Grecia, las antiguas civilizaciones asirio, Persia, Irónico, en cual
los imperios y los reinos se regían bajo un sistema divino, un sistema de divinidad, de tal cuenta que no existía el concepto del humano, sino únicamente existían dioses y cosas. El pueblo era considerado ganado, cosas, y los reyes y los emperadores eran considerados dioses. De tal cuenta que se regían bajo un sistema místico de divinidades, y todo era creado por los dioses, y toda la respuesta la daban los dioses, de tal cuenta entonces que la moralidad la determinaban los dioses. Y en el derecho natural místico había una dicotomía entre normas legales y normas divinas, y las leyes divinas eran esos principios morales eternos que debían prevalecer sobre las leyes humanas. De tal cuenta que las leyes humanas estaban sometidas a las leyes divinas. Eso es el naturalismo místico. Ese naturalismo místico fue sustituido por el naturalismo racional. El naturalismo racional surge con Aristóteles. Con la manifestación y la aparición de la filosofía, surge el naturalismo racional. La filosofía empieza a negar la existencia de las divinidades, de la existencia de los dioses, empieza a cuestionar los dogmas de los dioses y las divinidades, y en su lugar considera que toda respuesta debe provenir de la razón humana. Es el pensamiento humano que da la respuesta del origen del universo, de qué es la naturaleza, de qué son las cosas, de qué es el aire, de qué son los elementos de la naturaleza. Debe ser el pensamiento humano. De tal cuenta entonces que el pensamiento humano va a sustituir a los dioses, a las divinidades del naturalismo místico. En ese sentido entonces, el ser humano, ya no existe esa división entre dioses y cosas, un pueblo súbdito de los reyes y emperadores dioses. Y la otra clase social que los emperadores y monarcas que los dioses. Ya no existe eso. ¿Por qué? Porque entonces, si no existen los dioses, se desbarata el poder de los monarcas y emperadores, y en su lugar entonces surge la democracia griega, surge la República Romana. Esa democracia griega entonces permite establecer que todos los seres humanos tienen la capacidad de autogobernarse, porque como no existen los dioses, como no existen las divinidades, sino que todo gira alrededor del pensamiento humano. El ser humano es quien determina qué son las cosas a través de su pensamiento. Entonces el ser humano a través de su pensamiento determina qué es su realidad. Y entonces cada ser humano también tiene la capacidad de autogobernarse a través de su pensamiento. Y entonces cada ser humano es soberano y se autoelegir. Pero a la hora de vivir en sociedad, con sus congéneres en comunidad, tienen que hacer un pacto de convivencia. Y surge el concepto de constitución del naturalismo racional. El concepto de constitución del naturalismo racional nos está diciendo que la constitución es un pacto de seres humanos libres, racionales, que deciden convivir para autogobernarse como comunidad, para regular lo que es de todos, pero manteniendo incólume la soberanía individual y la autolegislación individual de cada ser humano. De tal cuenta entonces que la dicotomía que va a surgir en el derecho natural racional es la siguiente: las leyes emitidas por ese Estado organizado bajo democracia y los principios morales. Pero esos principios morales van a ser, ¿cuáles van a ser? Si ya no hay dioses ni divinidades, esos principios morales van a ser esos postulados de la razón humana de autolegislación. El ser humano se autolegisla, las ideas humanas. Por ejemplo, la idea de justicia, la idea de honor, de libertad, de igualdad, de honestidad, de integridad, de respeto, de conmiseración. Esas son ideas humanas para autolegislar el comportamiento. Pero esas ideas humanas para autolegislar el comportamiento constituyen una costumbre, una práctica, una conducta, un moral. La moral entonces es el comportamiento humano conforme a la razón, conforme al pensamiento, conforme a sus ideas. De tal cuenta entonces que los principios morales van a ser los postulados de la razón. Por ejemplo, integridad, respeto, dignidad, solidaridad, lealtad, son principios morales de autolegislación humana. Y esos principios morales deben regir las leyes. ¿Por qué? Porque si el ser humano es soberano, se autolegisla con principios morales, y su soberanía deriva de sus principios morales, de su capacidad racional de autogobernarse, y por ende entonces la constitución es la manifestación del conjunto de la soberanía de los seres humanos individuales que en comunidad se organizan y forman un autogobierno a través de un pacto de hombres libres, un pacto de seres humanos libres que a través de su pensamiento van a autogobernarse. Pero en ese pacto van a quedar inmersos esos principios morales. Esos principios morales deben regir entonces a las leyes. Se van a emitir leyes para regular el quehacer diario de la sociedad. Se van a emitir leyes para cómo administrar la cosa común, la cosa pública, pero estas deben estar sometidas a los principios morales que devienen de cada ser humano y que confluyen en el pacto.
del conjunto de seres humanos libres. De tal cuenta entonces que hay una dicotomía entre la moral racional, que es las ideas humanas racionales, el pensamiento humano racional, y las leyes. Las leyes deben ser acordes a esos principios morales. De tal cuenta que el derecho natural racional aquí se convierte en un derecho natural racional práctico. ¿Por qué? Porque ese derecho natural racional es ese conjunto de ideas y pensamiento humano, que es la moralidad del ser humano, únicamente se traduce en conducta, en comportamiento. Por eso es un naturalismo racional práctico. De tal cuenta entonces que las leyes deben ser acordes a esos principios morales, si no, no serían derecho. Posteriormente surge otra escuela de derecho natural, el derecho natural teológico. Y la escuela del derecho natural teológico surge dentro del seno de la Iglesia Católica en la Edad Media, especialmente con los estudios de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, que sustituyen la racionalidad secular aristotélica por la ley natural de la Iglesia. En este caso, entonces, el derecho natural teológico sustituye la razón humana secular como principio de moralidad y en su lugar establece la ley natural de la Iglesia, esa ley natural de la Iglesia que surge del magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, van a haber dos leyes, leyes humanas de los estados y la ley natural, pero esa ley natural va a surgir de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, las leyes humanas van a estar sometidas al imperio y a la supremacía de la Iglesia. Por eso es que durante la Edad Media la Iglesia estaba por encima del Estado y los estados estaban sometidos al poder papal, al magisterio de la Iglesia. Ese era el derecho natural teológico y así rigió durante toda la Edad Media hasta que se produjo el Renacimiento en Europa, la Reforma y la Ilustración, y eso trajo como consecuencia el resurgimiento del derecho natural racional secular aristotélico. Ese derecho natural racional aristotélico que alimentó y fundamentó la democracia griega, que alimentó la República Romana a través de Marco Tulio y Cicerón, que fue el que interconectó ese derecho natural racional griego a la República Romana, resurge en el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración. De tal cuenta entonces que los países se separan de la hegemonía de la Iglesia medieval y empiezan a constituirse como estados seculares, estados laicos, se separan Iglesia y Estado y nuevamente regresan al derecho natural racional práctico. Y ese derecho natural racional práctico vuelve a fundamentarse en la soberanía individual de cada ser humano, en la primacía de la persona humana como fuente de racionalidad, es decir, el ser humano como causa y fin de la realidad. Y por eso tiene el ser humano soberanía y autolegislación. Y de ahí viene su principio moral. Y por ende, la legitimación de la Constitución. Esto llegó a consolidarse a medida de que los grandes autores fueron complementando el derecho natural. Y entre ellos tenemos a René Descartes, por supuesto, a Voltaire, a Diderot, a Alexis de Tocqueville, a Jacobo Rousseau, pero principalmente a Immanuel Kant y Alexander Hamilton, en los Estados Unidos de América, entre otros. Ellos construyen ese derecho natural racional democrático y republicano, pero ya no bajo la visión de la ciudad-estado, de la Atenas aristotélica, sino bajo la visión de Estado-nación, un Estado grande. Entonces, ese derecho natural racional práctico nos dice entonces que la moral surge del pensamiento humano, y si la moral surge del pensamiento humano, y cada ser humano tiene pensamiento, y todos los seres humanos tenemos pensamiento, entonces todos los seres humanos somos iguales, moralmente hablando. Y los seres humanos entonces todos tenemos esa capacidad de decidir, tenemos libertad. Y como todos tenemos esa capacidad de decidir, porque tenemos libertad, pues todos somos hermanos. Es dar cuenta que surgen tres principios fundamentales en ese derecho natural racional: igualdad, fraternidad y libertad, derivada de la dignidad. Dignidad es el ser humano no puede ser cosa. El ser humano no puede ser reducido al estado de cosa porque el ser humano es soberano. El ser humano se autolegisla por medio de su producción racional. Entonces, esto confluye finalmente en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, las 10 primeras enmiendas que tienen la Declaración de Derechos Fundamentales en Estados Unidos en 1791, considerado como Bill of Rights, la Constitución de la Primera República Francesa de 1792 y, por supuesto, la Declaración de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa en 1789. Esto es la manifestación del derecho natural racional práctico. Aquí hay una conexión entre moral y derecho. ¿Por qué? Porque el principio fundamental del naturalismo racional práctico es el humanismo, la humanidad, la primacía de la persona humana. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la fuente de la moral? La persona humana, a través de su pensamiento. Pero todos tenemos pensamiento. De tal cuenta entonces que no hay unos que sí y otros que no. Todos generamos moralidad, todos somos iguales, todos somos libres, todos somos dignos. Entonces el ser humano, generador de derecho natural, racional, práctico, a través de su pensamiento, su racionalidad,
es soberano, se autolegisla y por ende posee derechos naturales. De esos derechos naturales que son derecho a, en primer lugar, a ser digno, a no ser reducido al estado de cosas porque es un fin en sí mismo. Derecho a ser libre, a decidir cada posibilidad que tiene por su soberanía racional. Es otro derecho natural. Entonces la libertad. Pero como todos somos iguales, porque todos somos racionales, surge otro derecho natural, la igualdad. Pero como somos todos iguales, entonces en dignidad y responsabilidad y en racionalidad, entonces todos somos hermanos y surge otro derecho natural, fraternidad. Tres grandes derechos naturales que están consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Pero de ahí surgen todos los demás derechos naturales, como libertad de acción, libertad de locomoción, libertad de reunión, libertad de manifestación, libertad de propiedad privada, libertad de comercio, libertad de trabajo, libertad, libertad, libertad. Estos son derechos naturales que surgen de la capacidad racional del ser humano de ser autolegislable y ser soberano en sí mismo y no ser reducido al estado de cosas. Derivado del derecho natural de dignidad surgen todos los demás derechos naturales. Derecho natural racional práctico, pero como son ideas humanas que se traducen en comportamiento, es derecho natural racional práctico. Este y un naturalismo racional práctico que da vida a un Estado constitucional de derecho republicano y democrático, también nos dice que es la Constitución. La Constitución es un naturalismo racional práctico, entonces, como el ser humano es la fuente de tu derecho natural, porque es la fuente de la moralidad, en cuanto la moralidad es las ideas o el pensamiento racional humano traducido en su comportamiento, y por lo tanto, que le sirve para autolegislarse, porque el ser humano es soberano en sí mismo. Entonces, ese derecho natural, esa moralidad está interconectada con el derecho. El ser humano es soberano, el ser humano genera derecho natural, pero como es social, necesita vivir en sociedad, necesita vivir en comunidad. Al momento de organizarse como comunidad, el conjunto de seres humanos soberanos, libres, dignos, tienen que hacer un contrato para regular su convivencia de forma armónica, para administrar lo que es común y lo que es de todos. Entonces la Constitución surge como un contrato político, pero también moral y ético, porque está legitimado en la capacidad soberana moral racional del conjunto de seres humanos que lo suscriben ese contrato. Por lo tanto, la Constitución y el derecho natural racional práctico es un contrato político, porque es el contrato de la comunidad que se está organizando para autogobernarse como comunidad. Por eso es un contrato político, pero un contrato político ético-moral, porque se legitima en la moralidad soberana del conjunto de seres humanos que suscriben ese contrato. Un contrato político, moral, social, cultural, jurídico, en el que van a determinar cómo van a convivir, van a determinar cómo se van a gobernar. Y para esos efectos van a crear el Estado, pero ya el Estado aquí no va a ser ni un orden jurídico, como en el caso de Hans Kelsen, ni una persona política soberana que está por encima del pueblo, como en el caso de la escuela exegética o la jurisprudencia de conceptos, que es el positivismo del siglo XIX, que estaba regido bajo la Convención de Hobbes. No, el Estado no va a ser una persona política a la que les delegan la soberanía y está por encima del pueblo. No, el Estado no va a ser un orden jurídico formal, carente de contenido moral, como en el caso de Kelsen. No, el Estado va a ser una ficción, una idea de la comunidad, un postulado de la razón práctica del pueblo. Va a ser una ficción que se va a convertir en un instrumento al servicio del pueblo. Ya no va a ser una persona que ejerce poder por sobre el pueblo e impone orden, como en el caso de las escuelas positivas del siglo XIX. No, no es un simple orden jurídico carente de contenido moral, como en el caso de Kelsen. No, el Estado es un postulado de la razón práctica, una ficción, un postulado de la razón práctica que se va a constituir un instrumento al servicio del pueblo. No un instrumento de poder por sobre el pueblo, porque el pueblo tiene el pueblo, sino un instrumento al servicio del pueblo, que va a tener tres objetivos fundamentales: garantizar los derechos naturales de las personas que suscribieron el contrato social, el contrato político, permitir que cada quien consagre, optimice sus derechos, o sea, garantizar los derechos naturales de las personas, uno. Dos, servir de árbitro en la eventualidad en que entren en pugna los derechos de unos con los derechos de otros, como decía Kant. Entonces aquí
El Estado va a servir como un árbitro para dar la compatibilidad entre los derechos de unos y los de otros. Va a servir de árbitro para, en la eventualidad que entren en pugna los derechos de uno con los derechos de los otros a través del derecho procesal. Y tercer objetivo, defender a la población de amenazas internas y externas. Esos son los tres objetivos del Estado. El Estado tiene más funciones en ese derecho natural nacional práctico más que garantizar los derechos de las personas, servir de árbitro en la eventualidad que entren en pugna los derechos de unos con otros, o los de todos con uno, o uno con todos, administrar lo que es común, lo que es de todos, y defender al pueblo de amenazas internas y externas. Ese es el Estado en el derecho natural nacional práctico, mientras que la Constitución es un contrato, es un pacto político, porque es el pacto del conjunto de seres humanos libres, soberanos y que se autolegislan, pero también ético-moral. ¿Por qué? Porque es un pacto emanado por un conjunto de seres humanos cuya soberanía y capacidad de suscribir el pacto radica en su moralidad racional que les legitima su soberanía y su autolegislación. Por lo tanto, la Constitución va a ser un pacto político, ético, moral, jurídico, sí, porque va a servir para arbitrar lo que es común. Social, porque va a servir para armonizar a la sociedad. Y cultural, porque va a servir para consolidar las manifestaciones del pueblo. Consolidar las manifestaciones del pueblo. Va a ser cultural, social, porque va a armonizar a la sociedad. Va a ser jurídico, porque va a arbitrar para que todo esté en paz. Político, porque es la emanación del conjunto de la comunidad de seres humanos libres para organizarse y autogobernarse en conjunto. Pero sobre todo ético-moral, ¿por qué? Porque va a ser un pacto que va a estar legitimado en la capacidad de dignidad, en el derecho natural de dignidad, es decir, en la soberanía individual de cada ser humano, soberanía que deriva de su moralidad individual que es la capacidad de autolegislarse con las ideas de su razón y ponerlas por obra en conducta humana. De tal cuenta entonces que aquí va a haber conexión entre derecho y moral. Muy importante, porque entonces el pacto político, moral, ético, social y cultural, que es la Constitución y el derecho natural nacional práctico, va a su vez, ese pacto, consagrar los derechos naturales de las personas, consagrar esa dignidad, esa soberanía individual del ser humano como fin. Y por lo tanto, va a garantizar también que todas las leyes que se emitan dentro de ese Estado sean acordes a esos principios morales, sean acordes a ese principio humano de dignidad, sean acordes a ese derecho natural moral de libertad, ese derecho natural moral de igualdad, a ese derecho natural moral de justicia, de equidad, de solidaridad, de lealtad, esos principios morales racionales emanados de la soberanía, de la soberanía y de la dignidad y de la libertad y de la igualdad del conjunto de seres humanos libres, van a ser los principios morales que van a regir tanto la Constitución como las leyes del Estado. Por lo tanto, que hay una conexión entre moral y derecho, pero esa conexión radica en que las leyes van a estar sometidas a los principios morales emanados del ser humano, principios morales que están consagrados y garantizados por el pacto, por la Constitución como pacto ético, moral, jurídico, político, social y cultural del pueblo, que va a estar verificando de que no haya ninguna ley que sea contraria a los derechos naturales, que sea contraria a la moralidad individual de cada ser humano, que sea contraria a la soberanía, a la dignidad de cada persona humana. Pues bien, vamos a dejar hasta aquí este estudio, este análisis de los paradigmas, y en otra ocasión, en otro video, estaremos explicando las escuelas o paradigmas del realismo jurídico. En otro video estaremos entonces explicando estos temas. Hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Hemos explicado las principales vertientes de la escuela del derecho positivo o positivismo jurídico y las principales escuelas del naturalismo o derecho natural. Quiero concluir diciendo que en el caso de Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala, aprobada el 31 de mayo de 1985, actualmente vigente en el Estado de Guatemala, esta se rige y se inspira en el paradigma del naturalismo racional práctico que tuvo su origen en Aristóteles y en Cicerón,
y que terminó de consolidarse con Rousseau, con Tocqueville, con Diderot y con Kant, y que quedó de manifiesto en la Constitución de Estados Unidos de América de 1787, la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, de 1789, la Constitución de la Primera República Francesa, de 1792, pero también en la Constitución Federal Alemana de 1949. Esa escuela, ese paradigma de derecho natural nacional práctico es el que inspira a la actual Constitución Política de la República de Guatemala, aprobada el 31 de mayo de 1985 y que actualmente está vigente en el Estado de Guatemala. Muy bien, hasta aquí voy a dejar este análisis fundamental de los paradigmas filosóficos del derecho constitucional. Para mí ha sido un gusto, espero que les sea de mucha utilidad. Estén pendientes de los demás videos en los que estaré complementando y explicando otros paradigmas. Para tal efecto, les recuerdo que se suscriban a mi canal de YouTube, Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, y darle pulgar arriba, like al video, para que sigan recibiendo más contenido de derecho, derecho constitucional, filosofía del derecho, etc. Así que ha sido un gusto compartirles esta explicación de los paradigmas filosóficos del derecho constitucional. Que tengan una feliz tarde, que Dios les bendiga y saludos a todas y a todos.